Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, amadas hermanas, este es el día que hizo el Señor, para que usted lo disfrute, para que usted se regocije en el mismo, porque nuestro Padre Celestial lo hizo especialmente para usted en el dulce nombre de Jesús. Hoy la palabra es preciosa, sublime, hoy la palabra es exquisita y deseo ardientemente que usted la reciba y la internalice en el nombre de Jesús, el Señor de la gloria. Veamos. Padre, gracias por este honor y este privilegio que tú me concedes de traerle tu preciosa palabra a tus hijos. Lo hago en total y absoluta confianza a ti para que tú derrames de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, de tu gloria, de tu vida, en el dulce nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amados hermanos, amadas hermanas, la palabra para hoy la he titulado La misericordia del Señor. Y la misma la encontramos en 1 de Timoteo, en el capítulo 1, comenzando en el versículo 12. Vea conmigo si es tan amable. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Veamos el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Veamos con detenimiento, analizando versículos individuales y en parejas, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo por medio del apóstol Pablo en el nombre poderoso de Jesús. Y vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Al recordar Pablo el glorioso evangelio que se le encomendó, debe expresar la gratitud continua que hay en su corazón. Y él escribió, doy gracias. ¿A quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor. Él le expresa su gratitud a aquel que, por medio de quien se le han revelado las riquezas de la misericordia de Dios de una forma visible y convincente. El Señor Jesús le había dado a Pablo toda la fuerza y la habilidad que se hizo tan evidente en su ministerio. Junto con Pablo, todo cristiano, es decir, usted y yo, ya sea usted un pastor, un profeta, un apóstol, un maestro, un evangelista o laico, reconocerá al Señor y dirá, como dijo Pablo, como escribió Pablo, en Filipenses capítulo 4, en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra capacidad para el ministerio viene de Él, que es el verdadero Dios. Todo proviene de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Vea lo que nos señala 2 Corintios en el 3 capítulo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos,
sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Porque Jesucristo lo tuvo por fiel y lo puso en el ministerio, Pablo se siente agradecido con él. Al confiar el Evangelio, Dios había considerado a Pablo como alguien que fielmente iba a llevar a cabo lo que se le había confiado. Sin embargo, eso no fue por la obra de Pablo. Él reconocía que era alguien importante. Vea cómo señala en 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. En el siguiente versículo, Pablo nos dirá por qué le asombra esto. Primero, él habla nuevamente de la confianza del Señor en él, al decir, me puso en el ministerio. El servicio, el ministerio en la iglesia de Cristo, viene por nombramiento, que es por medio de un llamamiento que es obra del Señor mismo. Cuando iba de camino a Damasco, el Señor le dijo a Pablo, el perseguidor, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. También hoy en día, cualquiera que sirva en el ministerio público es depositario de la confianza del Señor. Y a través de la iglesia ha sido llamado por Él para estar a su servicio, al servicio de Jesucristo. Que los siervos de Dios no dejen de asombrarse de esta confianza ni en sentirse inspirados a la gratitud y a la fidelidad. Habiendo ya sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, amados hermanos, amadas hermanas, aquí tenemos algo sumamente interesante que deseo que usted vea. Porque con razón Pablo seguía estando totalmente sorprendido de haber sido escogido por el Señor para trabajar a su servicio. Él había hablado mal del Señor Jesús, lo había difamado y se había rebelado contra él. ¿Cuándo? Cuando persiguió a los cristianos. Y al perseguir a los cristianos estaba persiguiendo a Cristo, a Jesús, el Cristo de la gloria. Y Jesús le dijo en ese recuento que le estoy trayendo, ¿por qué me persigues? Le preguntó nuestro Señor Jesús. Debemos dejar que Pablo mismo nos describe ese tiempo infamante de su vida. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Eso lo vemos en Hechos capítulo 26. Pablo había dirigido una guerra sin cuartel contra el cristianismo. Pero no era solo contra el cristianismo, era precisamente contra Jesús, el Cristo de la gloria. Pablo era un hombre de convicciones y había actuado con gran celo también como blasfemador. Pero vea conmigo lo que nos dice la palabra. Tremendo. Fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. El apóstol Pablo no había actuado a sabiendas de que estaba haciendo algo malo. En ese momento estaba convencido de lo que estaba haciendo. Había seguido el dictado de su conciencia, aunque estaba equivocado debido a su ignorancia e incredulidad. Esto no disculpaba lo que había hecho. Eso no hacía que sus actos fueran menos malvados, ni sus palabras menos blasfemas. Pero el Señor se compadeció de su ignorancia y mostrando su misericordia, lo iluminó. Iluminó a Pablo.
el Señor se abrió paso a través de su incredulidad y obró la fe en su corazón. Pablo no puede dejar de maravillarse de la rebosante medida de la misericordia de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante. Las necesidades de Pablo eran grandes, pero la gracia de Dios, es decir, el amor inmerecido que lo llevó a alcanzar a Pablo, era aún mucho más grande, era mayor y era más que suficiente. El pozo de la gracia de Dios es inagotable, nunca se seca. El mundo entero de pecadores no lo podían agotar. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Qué vergüenza sería si, con nuestra falta de celo misionero, le pusiéramos un límite a esa gracia ilimitada. Amados hermanos, amadas hermanas, la gracia de Dios vino con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La fe y el amor acompañan a la misericordia. Gracia de Dios. Por gracia, Pablo fue llevado a la fe en el Señor Jesús y esto resultó en el amor a Dios y a su prójimo. Aún antes de su experiencia de Damasco, la que le describí hace un momentito atrás, Pablo tenía cierto tipo de fe en Dios y pensaba que estaba actuando por amor a Dios. Y así sucede con frecuencia con las personas que se engañan con lo que ellas piensan que es fe y amor. Consideran que cierto tipo de creencia general en Dios es fe, aún aparte de Cristo. El amor que los motiva no es un amor a Dios, sino un deseo de sentirse bien acerca de sí mismo. Por la gracia de Dios, Pablo fue llevado a la verdadera fe que se centra en Cristo. Esa fe produce el fruto del amor, un amor que es inspirado por amor de Dios en Cristo y que quiere seguir los pasos de su amoroso Salvador. Vea lo que nos dice 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está a punto de dar un resumen breve, pero profundo del glorioso evangelio que le ha sido confiado. Lo presenta con una expresión que usa 4 veces en las cartas pastorales para llamar nuestra atención hacia una afirmación importante. La palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Esa es la palabra de Dios. Uno puede confiar absolutamente en ella y por lo tanto es digna de toda aceptación. Pablo escribe con un tipo de convicción que solo el Espíritu Santo puede producir y mira al Espíritu Santo para que produzca la misma aceptación y convicción en sus lectores. Quien quiera que sea llamado a predicar, que lo aplique primero el Evangelio a su propio corazón para poder hablarles a otros con la convicción de que es obra del Espíritu. Esta es la afirmación que es digna de confianza. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Amados hermanos, amadas hermanas, cada palabra está cargada de significado. Cada palabra contiene un sermón. En esta versión nos dice Cristo, el eterno Hijo de Dios, que fue prometido como el Mesías, el ungido Jesús, verdadero hombre, el Hijo de María, llamado así porque él salvará al pueblo, a su pueblo, de sus pecados. No solo Cristo, sino que también está la palabra vino. Fue enviado por el Padre, dejando gustosamente la gloria que era suya desde la eternidad.
¿A dónde vino? Al mundo, poniéndose humildemente él mismo bajo la ley, siendo tentado tal como nosotros, pero sin pecado, obediente aún hasta el humillante muerte y muerte de cruz. Cristo vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, los que solamente merecían la condenación, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, en el versículo 8. Qué glorioso evangelio que pide una aceptación completa. Cuando Pablo menciona a los pecadores, tiene que pensar en sí mismo. Y nos dice, de los cuales yo soy el peor. Está literalmente diciendo, de los cuales yo soy el primero. ¿Es que Pablo estaba exagerando? Observe cómo blasfemador Pablo se había rebelado contra el verdadero Dios, se había dedicado a destruir el nombre salvador de Jesús, había socavado la fe y el evangelio y había robado de los pecadores todo su tesoro celestial. Es con corazón que Pablo se vio a Jesús a sí mismo como el primero de todos los pecadores. Sin embargo, Dios había cambiado lo peor de Pablo en un propósito útil. Y Pablo nos dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Lo que sucedió en el caso de este peor de los pecadores fue un ejemplo para los futuros creyentes. No fue un ejemplo del juicio inmediato y merecido de Dios sobre el pecador, sino un ejemplo para mostrar la misericordia ilimitada de Dios, para revelar su paciencia que es infinita. Por esta razón, Dios no aprueba lo malo que hay en nosotros. Él no anula su juicio sobre el pecado. Su misericordia y su paciencia tienen como meta la fe y la vida eterna por medio de Cristo. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 2 de Pedro, en el 3 capítulo, en el versículo 9, nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados hermanos, qué ejemplo de la gracia paciente y de la misericordia de Dios era Pablo. Al contemplar nuestros propios pecados, qué paciencia ha mostrado tener Dios con nosotros, con usted y conmigo. Y qué paciente debemos mostrar con nosotros cuando le hablamos de Cristo, aún al peor de los pecadores. Al contemplar Pablo la ilimitada misericordia de Jesús que él experimentó y el amor paciente que también los futuros creyentes como usted y yo pueden esperar, él prorrumpió en una doxología. Fuimos futuros creyentes, somos creyentes totales y absolutos. Y en esta doxología nos escribió Pablo bajo la unción del Espíritu Santo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Al guiar a la gente hacia las obras de ley como un medio de obtener la salvación, los falsos maestros le robaban a Jesucristo la gloria que únicamente a él le pertenecía. La fe que se apoya solo en Cristo, la fe que confía en él absoluta y completamente para la salvación, la fe que dice, nada en mi mano tengo cuando a la cruz de Cristo vengo. Tal fe honra y glorifica al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Esperamos de antemano el gozo eterno de alabar, honrar y glorificar a nuestro Rey eterno, el único Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, sé que ha sido de bendición, de bienaventuranza, esta preciosa palabra que nos ha traído el Espíritu Santo.
basada en 1 de Timoteo capítulo 1 del versículo 12 al 17. Por lo tanto, debido a que ha sido de bienaventuranza para usted también, de edificación, de consolación y de exhortación, si es tan amable, amado hermano, dele like, suscríbase si no se ha suscrito, dele la campanita para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video a esta plataforma. En adición, le pedimos encarecidamente que colabore con nuestro canal. Usted se preguntará cómo. Es sencillo, es simple y no es oneroso para usted, sino es de bienaventuranza. ¿En qué consiste? Provoca que este mensaje, este video, llegue a personas que usted ama, para que esas personas que usted ama también sean edificados, consolados, exhortados, motivados por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amados hermanos, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted, amada hermana, y sobre todos los que usted ama en el dulce nombre de Jesús. Bendecidos.